Y ya nos acompaña el arquitecto Jorge Rubiani. Hoy vamos a repasar un capítulo de nuestra historia. Muchos no conocían esta guerra tan desventajosa para nuestro país, pero el accionar de una persona que cobró cierto protagonismo en un momento por una estrategia militar que es estudiada incluso en libros de historia por aquellos generales, personas militares que están justamente estudiando esto como una gran hazaña, y le valió a un representante de nuestra historia un ascenso más que importante. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches, Santi, y buenas noches, Sani. Efectivamente fue así, pero fue la culminación de un largo proceso que comienza prácticamente el 11 de junio de 1865, cuando Paraguay pierde el dominio del río en la batalla de Riachuelo, y desde ese entonces prácticamente estuvo vedada la posibilidad de afrontar un compromiso bélico que carecía de uno de sus elementos más importantes. Y en 1868 se precipitan los acontecimientos, porque el 9 de julio se cierra el cerco sobre Humaitá. El 9 de julio se hace un último intento de recuperar parte de los barcos brasileños en la desembocadura del Bermejo, y el 18 de julio hay una batalla en el Camino del Chaco que se había habilitado como para tratar de solventar la posibilidad de comunicación. Ya no había forma de manejarse en la margen izquierda del río Paraguay, y se buscó el Camino del Chaco, que era un camino inhóspito, inaccesible. Hasta hoy es inaccesible esa zona, hoy es territorio argentino, y ahí se produce una batalla llamada de Acayuazá, que tiene el nombre de la batalla de los sables y de las lanzas, como otras batallas tuvieron otros nombres. La de Tuyutí se llamó la batalla de los presidentes porque participaron 3 presidentes en el campo de batalla. Después hubo una batalla de los jinetes, que fue la de Tatayiguá, un año antes. Entonces, en ese momento Paraguay usaba todas las estratagemas posibles, y ahí se le tiende una celada a un capitán argentino, Martínez de Hoz, que era de mucho arresto y fogosidad, y le tienden una celada a través de un comandante paraguayo llamado Melitón Bogado y 200 miembros del Acamorotí, que más allá de la fantasía que a veces se generan con el nombre de la cabeza, eran Acamorotí porque usaban sombrero de paja exclusivamente. Ellos usaban un sombrero de paja. Y entonces, un sombrero de paja con el que murió también el mariscal López en Cerro Corá, a pesar de que le pintamos con uniformes napoleónicos y cosas por el estilo. Entonces ahí el Martínez de Hoz sí cae en la celada, y el Camino del Chaco tenía la particularidad de que no era un terreno posible de extenderse en los costados. Había que manejarse dentro de los derroteros que se habían abierto. Y ahí entran en un callejón donde los paraguayos lo acorralan y hacen una matanza, un acuchillamiento y un lanceamiento increíble de los aliados. Y esa es la batalla por la que Caballero recibe una condecoración el 24 de julio. Una copia tenemos entre los documentos. ¿Qué rango tenía él en ese momento? Él tenía el rango de teniente coronel, de coronel, y ahí llegaba al grado de general cuando tenía solamente 29 años. Y Blas Montiel, que es un oficial de gran protagonismo también, alcanza el grado de coronel. Pero es la última noticia que se tiene de Blas Montiel, porque después la crónica guerrera ya no vuelve a mencionarlo en ninguna parte. Acayuazá. Acayuazá. Arquitecto, un gusto siempre. Gracias.